Ya te puse como moderador. Listo, entonces actívense. Chido, ya ahora sí se ve. Listo, bueno, entonces mucho gusto. Para los que no me conocen, espérame, yo pongo como esto. Cerramos un momentico aquí el chat para que no nos interrumpan. Listo, entonces buenas noches. Mucho gusto, mi nombre es Paola Falla Rivera, soy residente de segundo año de dermatología de la Fundación Universitaria Sanitas. Entonces el día de hoy vamos a hablar sobre semiología de la piel. Entonces estos son los objetivos que vamos a tratar. Entonces pues inicialmente reconocer y diferenciar las lesiones elementales primarias y secundarias para lograr seguir un paso a paso para poder evaluar pues, un paciente con lesiones cutáneas. Conocer las características de cada una de las lesiones y reconocer los patrones de presentación, agrupación, distribución y localización. Entonces, pues, este es un esquema de la clasificación de los trastornos dermatológicos. Entonces, como ven, pues es un árbol en donde pues tenemos en el tallo los trastornos dermatológicos. ¿Ven mi puntera? Listo, entonces tenemos entonces los trastornos dermatológicos que pues tenemos diferentes tipos, dentro de los que tenemos pues los inflamatorios, los neoplásicos, los infecciosos. Entonces inicialmente cuando estamos frente a un paciente con lesiones cutáneas pues vamos a clasificarlo entre estas ramitas y luego de ya de que digamos que tenemos una impresión diagnóstica sea infecciosa, neoplásica u otras, pues vamos a ir a las ramitas que es el objetivo pues mediante pues todo el cuadro clínico de la historia clínica, el examen físico, los exámenes, entre otros. Entonces, pues, finalmente la semiología que nos va a ayudar a aprender a leer. Entonces, ¿cómo hacemos como el ejercicio médico? Entonces, primero es identificar la lesión cutánea, su color, su aspecto, los bordes, la forma, la consistencia, el número de las lesiones, el origen, como lo dijimos, si es infeccioso, inflamatorio, tumoral o de depósito, y pues su patrón de distribución. Entonces vamos a iniciar con las lesiones. Entonces tenemos dos tipos de lesiones elementales. Entonces tenemos la lesión primaria y la lesión secundaria. En el cuadro, en el esquema, entonces vemos que, pues, de acuerdo pues, a la localización, también podemos tener diferentes tipos de pigmentos y de lesiones. Entonces, recordemos básicamente que la piel tiene estas capas. Entonces, tenemos la epidermis, que es la más superficial, la dermis, que nos la dividimos en una dermis superficial y una dermis profunda, o dermis papilar y reticular, y pues la hipodermis, que hace parte pues del tejido celular subcutáneo y hasta el muscular. Entonces, dependiendo también de la profundidad, vamos a tener las diferentes lesiones. Entonces, vamos a iniciar con las lesiones primarias, que se definen como lesiones que están presentes en una piel que es sana. ¿Listo? Entonces, digamos que las lesiones primarias se van clasificando dependiendo del contenido. Entonces, la primera pregunta que nos vamos a hacer es si es de contenido sólido o líquido. Si es de contenido sólido, si se eleva con respecto a la piel. Si no se eleva, qué tamaño tiene. Entonces acá, pues digamos que vamos a clasificar las máculas y dependiendo de los autores, hay unos dermatólogos que usan también la denominación de parche. Si se eleva poco o muy poco, entonces, ¿qué tamaño tiene? Si es menor de 1 centímetro es una pápula, si es mayor de 1 centímetro es una placa y, ojo, si desaparece en menos de 24 horas estamos frente a una WON, ¿listo? Si claramente se palpa y se ve, entonces pues ya vamos a los tumores, a los que son tumores, o los que casi no se ven pero se palpan, que son los nódulos. Entonces, la primera lesión es la mácula. Entonces, es un área que es perceptible de cambio de color de la piel. No hay elevación ni depresión, no es palpable y usualmente es menor a 1 centímetro. Entonces, lo que les decía, si encuentran en algunos autores que si es mayor a 1 centímetro, lo definimos como parche. Y de acuerdo pues al pigmento, pues podemos tener diferentes coloraciones. Entonces, digamos que aquí, pues en esta fotografía tenemos unas máculas que son acrómicas, no tienen pigmento, de bordes bien definidos, irregulares, a nivel pues de perinasal y peribucal. ¿Listo? Que pues hace referencia a un vitíligo.
Entonces, lo que les hablaba, dependiendo de qué contiene o de qué produce esa mácula, pues vamos a tener las diferentes coloraciones. Entonces, podemos tener unas máculas que son eritematosas, que son secundarias pues a la extravasación de eritrocitos, como por ejemplo a veces también tenemos las telangiectasias. A la extravasación de eritrocitos. Las máculas que son más purpúricas, entonces que son como moradas o más violetas, entonces digamos que es también extravasación de eritrocitos de una parte más superficial. Las máculas que vamos a tener pigmentadas, que pueden ser pardo claro, pardo oscuro, es dependiendo pues la localización del depósito de melanina, entre más superficial es más oscuro, entre más profundo es más azulado, grisáceo o más claro. Y si no hay pigmento, pues no, digamos que lo llamamos leucodermia. Pero pues hay otro tipo de patologías que nos pueden dar máculas pigmentadas. Entonces podemos ver a los betacarotenos, que son las pacientes que vemos como muy anaranjados, a la hemosiderina, que son las hematomas que a veces vemos que van cambiando de color de acuerdo a la oxidación de la hemoglobina, a los lípidos, a los pigmentos biliares, fenómenos externos como tatuajes, depósitos de cuerpos extraños, pólvora, metal y algunos medicamentos como por ejemplo la hidroquinona que nos puede generar una pigmentación oscura que pues denominamos opronosis exógena. Entonces aquí digamos que de acuerdo a lo que les había hablado, de acuerdo al pigmento, la localización, entonces si está más en epidermis, que es la capa más superficial de la piel, vamos a ver que las lesiones las podemos ver más negras o oscuras. Si está entre la unión dermoepidérmica, las podemos ver más como un pardo claro o amarillento. Si las vemos más por encima de la unión dermoepidérmica, es un pardo más oscurito. Si están por debajo de la unión dermoepidérmica, más en dermis papilar, vemos que es un color más gris. Y si están muy profundas, digamos que ya es un color más azulado. Entonces, digamos que acá entonces les traigo como una fotico dependiendo del pigmento. Entonces, aquí vemos una mácula, pardo oscuro y pardo claro, de bordes irregulares y bien definidos a nivel de la sien de un paciente mayor. Entonces, pues digamos que hay que sospechar un léntigo, un melanoma o un léntigo maligno. Acá tenemos unas máculas que son más como manchas café con leche, que son más un pardo claro, entonces digamos que son digamos que características de la neurofibromatosis. Y aquí tenemos los NEUs. Algunos NEUs, pues dependiendo de la clasificación, pues pueden tener más relieve, pero digamos que estos planitos hacen referencia a un neus melanocítico común adquirido. Y pues la que vemos comúnmente, que son las máculas acrómicas, que son las del vitíligo. Siguiendo con el diagrama, entonces, bueno, y estas, digamos que son los pigmentos más oscuros. Esta es una mancha mongólica, entonces la vemos más como azulada, violeta, y este es un nevus de Ota, que se ve más azul, entonces es más, el pigmento es muchísimo más profundo. Siguiendo con el esquema, entonces tenemos las pápulas. Las pápulas son lesiones que son superficiales y elevadas y sólidas, suelen ser palpables, bien circunscritas y el diámetro es menor a 0,5 centímetros. ¿Por qué se producen las pápulas? Por depósitos metabólicos, infiltrados celulares, infiltrados inflamatorios o no inflamatorios, hiperplasia de elementos celulares locales. Entonces, por ejemplo, acá tenemos por depósitos de grasa, por pigmentos inflamatorios, por hiperplasia misma. Entonces, acá tenemos un ejemplo de pápulas, múltiples pápulas que vamos a ver en un esquemita un poco más adelante mejor la configuración. Tenemos que pueden tener diferentes distribuciones, entonces sí te pueden tener una distribución folicular que no confluyen y una distribución no folicular que no siguen una distribución, un patrón folicular y pueden llegar a confluir. Podemos tener pápulas queratóxicas, serosas, sólidas, perifoliculares, que es importante pues describirlas porque nos van a llevar a la enfermedad. Entonces, estas son las diferentes formas que podemos encontrar una pápula. Entonces, al describirlas podemos decir pápula en domo, pápula acuminada, pápula plana y pues nos van a llevar al diagnóstico. Entonces, acá tenemos los ejemplos. Entonces, si estamos frente a una pápula plana, entonces digamos que pensamos más como en una pápula digamos que, por ejemplo, como si fuera una verruga, que son pápulas planas, a veces son queratóxicas. Pápula en domo, que parece como un iglú o la cúpula de una iglesia, entonces digamos que se ve un poco más sobresaliente. Pápulas filiformes, que parecen como un dedito, que hacen referencia a algún tipo de verrugas filiformes. Las pápulas que son pedunculadas,
que hacen referencia a los fibromas laxos, que los vemos muy frecuentemente en el cuello de los pacientes. Fibromas, pues pápulas con sobreelevadas, también, digamos, como una hiperplasia sebácea, pápulas verrugosas, como lo vemos en las queratosis seborreicas y en algunas verrugas, y las umbilicadas que tienen una depresión central, que son muy características del molusco contagioso, y ahorita también de la viruela símica, que también se pueden ver así. Entonces, es un líquen nítidos en donde vemos múltiples pápulas en domo que van confluyendo bueno, acá no tenemos la localización. Estas son las pápulas acuminadas o digamos que tienen más un relieve, que digamos que en esta foto vemos el líquen amiloide, que tiene como esa pigmentación un poco parda, pero entonces son múltiples que se van como confluyendo o uniendo. La pápula plana, que es característica de las verrugas planas, entonces vemos múltiples pápulas, algunas se están confluyendo formando una placa pardo-eritematosa en el dorso de la mano. Pápulas umbilicadas al molusco contagioso, pápulas filiformes, como le dije, parecen como si fueran deditos, sobresaliendo, y las pápulas pediculadas, que pues digamos que la más característica son los fibromas laxos o los acrocordones, que es como si estuvieran como un péndulo. La pápula mamilada, que la vemos muy frecuentemente en los condilomas, entonces son múltiples deditos unidos formando pues esta forma mamilada. Bueno, la siguiente lesión primaria, entonces es la placa, es una lesión que suele ser elevada y palpable, es más extensa que elevada, puede ser plana y tiene un diámetro mayor a 0.5 centímetros. También digamos que puede estar, de acuerdo a la localización, tener diferentes pigmentos o colores, entonces pues digamos la placa superior tenemos una placa eritematosa de bordes bien definidos con una escama plateada que pues hace referencia a la psoriasis, y la de abajo es un poco más como atrófica, pero sigue siendo una placa parda que nos hace más referencia a la sarcoidosis. Las placas se pueden formar por los mismos mecanismos de las pápulas que ya les había comentado, o pueden formarse de la confluencia de varias pápulas, pueden ser también de origen congénito o adquirido. Entonces acá tenemos múltiples pápulas, como vemos aquí, que confluyen formando esta placa. Entonces son placas bien delimitadas, eritematosas, y esto hace referencia a un líquen plano cutáneo. Esto es una placa que es amarillenta en la parte, esto sería parietal, que hace referencia al sebazo de Jadassohn, que es pues una placa congénita. Y acá tenemos un nevus de Becker, que también es una placa con algo de hipertricosis, de bordes irregulares y bien definidos en el tórax anterior del paciente. Estas son las placas adquiridas, que pues es la psoriasis en placas, son unas placas bien definidas, eritematosas, de bordes bien delimitados, con una escama plateada, que pues hace referencia a la psoriasis. El abón, entonces el abón es una lesión elevada y aplanada, que puede ser pápula o placa, tiene característicamente que tiene una palidez central con una periferia que es un poco más rosada, pues que es secundario al edema que genera pues la fisiopatología de las enfermedades que la producen. Suele ser evanescente, es decir, que desaparece entre 24 y 48 horas y puede tener diferentes formas, redonda, oval, anular, puede ser aislada o puede ser confluente. Entonces acá tenemos múltiples placas eritematoedematosas, a veces las reportamos así, o abones que tienen una configuración redondeada o anular, pues digamos que distribuidas en el hombro, en el tórax del paciente, pues en un paciente que tenía urticaria. Siguiendo con el esquema, entonces vamos a hablar ahora de las que tienen contenido líquido. Entonces, si tienen contenido seroso o hemático, entonces vamos a ver el tamaño. Si es menor de 0,5, estamos frente a una vesícula. Si es mayor a 0,5, estamos frente a una ampolla. Y si es la suma de varias ampollas, ya le llamamos flictena, o si es mayor de 5 centímetros. Si tiene contenido purulento, pues hablamos más de pústula. Y si tiene cualquier otro tipo de contenido, pues ya estamos frente a un quiste. Entonces, pues la vesícula, entonces es una lesión elevada superficial, tiene un contenido líquido transparente, seroso o hemorrágico, el diámetro es menor a 0.5 centímetros y pues puede transformarse o en una pústula, puede umbilicarse o erosionarse. Entonces acá tenemos pues múltiples vesículas que confluyen como en racimo sobre una base eritematosa, pues que hace referencia a un herpes.
Y acá también tenemos múltiples vesículas de contenido seroso en el dorso de la mano, en un paciente que tenía una enfermedad de mano, pie, boca. Bueno, entonces cuando nosotros vemos vesículas, siempre pensamos en herpes, pero pues no son las únicas enfermedades que pueden producir vesículas, entonces hay que tener en cuenta que pues si estamos frente a vesículas, no siempre es herpes. Por ejemplo, esta paciente tiene unas microvesículas, bueno, digamos que a veces no es muy claro, pero tiene microvesículas que también puede ser como la lesión inicial de una dermatitis de contacto. ¿Listo? La ampolla, entonces, es una lesión elevada superficial de contenido líquido transparente, también puede ser seroso o hemorrágico, tiene un diámetro mayor a 0.5 centímetros, puede transformarse en una erosión, y pues acá tenemos un pemfigoide ampolloso, entonces tenemos acá una ampolla que es tensa, acá tenemos ya digamos que algunas erosiones y algunas otras lesiones secundarias como costras eromáticas, entre otras. Entonces las ampollas se dividen en flácidas y en tensas. Las flácidas suelen estar localizadas a nivel subcórneo o intraepidérmico y pues tenemos una enfermedad característica que es el pénfigo vulgar. Entonces, flácida, entonces es como que pues se ve como más delicadita, que al usted con el dedito como pasar fuerte puede desprender la capa superficial de la piel y eso es lo que nosotros comúnmente llamamos como signo de Nikolsky positivo. A diferencia de las ampollas tensas, que como las ven más fuertes, pues como su nombre lo dice, son tensas, se localizan a nivel subepidérmico y pues son más características del pemfigoide ampolloso. También hay otro signo que es el signo de Asbjörn-Hansen, que es que las pichan y en vez de romperse, como que se dispersa el líquido a los lados. Entonces, digamos que este es característico de esta parte. Y esta es una flictana, que es la unión de muchas ampollas o pues una ampolla que mide más de 5 centímetros. Entonces digamos que es un tamaño muchísimo mayor. Y esta era una foto de un paciente que tuvo un eritema fijo medicamentoso ampolloso. Entonces, la pústula es una lesión superficial que es bien circunscrita, elevada, menor de 0.5 centímetros, usualmente es de contenido de exudado purulento, blanco, amarillento, verdoso o hemorrágico. Pero pues no todas las pústulas hacen referencia a una infección bacteriana, entonces quiero que quede eso claro porque pues siempre que pensamos en pústula pensamos en bacterias y no es así, podemos también tener pústulas de origen estéril o de origen fúngico y de origen inflamatorio. También tienen una distribución folicular, una distribución no folicular que es similar al de las pápulas. Entonces acá tenemos el impétigo, que pues vemos algunas pústulas, algunas ampollas, algunas costras melicéricas. Tenemos aquí una psoriasis palmoplantar, entonces vemos que son pústulas distribuidas en el dorso de la mano, y esto hace referencia a una pústula de origen inflamatorio, digamos que ahí no hay inflamación por bacterias. Y acá tenemos unas pústulas a nivel de, esta era como el talón de un pie, que son secundarios a un granuloma tricófito de Mahoshi, que es más a nivel fúngico. Entonces, pues para que no siempre que piensen en pústulas, piensen que es bacterias. Y pues tenemos acá la pustulosis subcórnea, que también es una enfermedad inflamatoria, que pues tampoco hace referencia a infección por bacterias, y pues se ven ahí claramente el contenido amarillento o purulento. Los nódulos son una lesión sólida que suele ser profunda, puede o no ser elevada y visible. Tienen pues una forma redondeada o elipsoidal. Pueden ser de consistencia dura o blanda, un diámetro entre 1 y 2 centímetros. Esto pues a diferencia del tumor no altera las estructuras adyacentes y pueden ser dos, en nódulos endofíticos que son más profundos, entonces a veces no los vemos y no solo los palpamos, o nódulos exofíticos que sí digamos que son claramente más superficiales. Entonces aquí tenemos que pues, los nódulos exofíticos suelen ser más visibles, más superficiales, son bien definidos y son, digamos que, como lo dije, exofíticos. Y los nódulos endofíticos suelen ser no visibles, más profundos, suelen ser mal definidos, son más palpables que visibles. Entonces acá tenemos ay, se me fue el nombre, un eritema nodoso, ¿listo? A nivel pretibial.
Acá tenemos un tumor, entonces el tumor es una lesión elevada, sólida y profunda, que suele ser polimórfica, quiere decir que puede tener bastantes formas o configuraciones, persiste en el tiempo, usualmente es más de 2 centímetros, y a diferencia del nódulo, altera las estructuras adyacentes o lesiones primarias. Entonces aquí a nivel pretibial tenemos este tumor, de bordes sobreelevados, en el centro se ve algo necrótico, con una costra como necrótica. ¿Sí? Bueno, los quistes son lesiones circunscritas de consistencia fluctuante o cauchosa, entonces digamos que uno al presionarlo a veces se siente como blandito, tienen un recubrimiento por un epitelio y a menudo tienen pues una cápsula, ¿sí? Que es lo que se llena, entonces a veces el paciente dice, no, es que yo me espicho, me sale un contenido amarillento que huele feo, me quita y después vuelve y se llena. Entonces se llena pues porque tiene una cápsula y por eso pues al retirarlo hay que quitar todo el contenido pues para que no vuelva a salir. Suelen ser superficiales o profundos, pueden tener contenido de mucina, queratina, sebo o sudor, o restos embrionarios, productos glandulares o inclusiones epiteliales. Entonces acá tenemos un quiste epidérmico y acá tenemos quistes de Miller, que son a veces las pepitas esas amarillitas que vemos a nivel periorbitario de los pacientes. Podemos tener de acuerdo al revestimiento de diferentes tipos de quistes, entonces podemos tener con un revestimiento de epitelio escamoso, que es el quiste epidérmico, donde vemos el opérculo central. Tenemos otros quistes que no tienen revestimiento, o epitelio escamoso, digamos que se ven un poco más translúcidos, se ve un poco más el contenido que tienen profundo, y los quistes que no tienen revestimiento epitelial, como el mucocele a nivel de la encía. Pasando a las lesiones secundarias, entonces estas, a diferencia de las primarias, se presentan sobre una piel que ya está afectada. ¿Sí? Entonces tenemos, bueno, esto se ve un poco complicado, pero vamos a irlo desglosando. Entonces tenemos las lesiones secundarias, entonces la primera pregunta que nos vamos a hacer es si interfiere con la continuidad de la piel. Si interfiere, entonces nos vamos a hacer la pregunta, ¿es lineal? Si es lineal, estamos frente a una fisura. Si no es lineal y compromete los tejidos blandos, hasta músculo o tejido celular subcutáneo, entonces estamos frente a una úlcera. Y si no compromete ni compromete tejidos blandos y no es lineal, pero hay compromiso de la continuidad de la piel, estamos frente a una erosión. Si desprende por sí misma, entonces sí, es escama y si no, es costra. Si está en un sitio previo a un trauma, si es sí, pues estamos frente a una cicatriz, si es no, entonces la pregunta es, ¿la piel está adelgazada? Si es sí, es una atrofia, si es no, pero es gruesa, está liquenificada, y si está dura, estamos frente a una esclerosis. Entonces vamos a ampliar un poco esto. Entonces esta es la erosión, que es una lesión que es deprimida, suele ser húmeda, entonces digamos que este es el resultado puede ser de una ampolla. Entonces la lesión secundaria, cuando esta se revienta, es una erosión. Resulta de la pérdida de toda o una porción de la epidermis, usualmente cura sin dejar cicatriz. ¿Por qué? Porque como es más superficial, pues usualmente no deja cicatriz. Los mecanismos pueden ser intrínsecos, digamos que secundaria a enfermedades ampollosas, o extrínsecos por, no sé, una quemadura o bueno, otro tipo de cosas que puedan alterar. La escoriación es una solución de continuidad que suele ser superficial, lineal o punteada, usualmente secundaria al rascado. Entonces, digamos que estas aquí en el mentón vemos múltiples pápulas pardoeritematosas con algunas escoriadas. ¿Listo? Que pueden comprometer hasta la epidermis papilar y por eso pueden generar cicatriz. Entonces, digamos que esto es lo que vemos a veces en los pacientes con acné, que pueden dejar pues la manchita y la cicatriz. Las úlceras son más profundas, es pérdida de sustancia superficial o profunda, suelen ser agudas o crónicas y cura con cicatriz. Tenemos 3 clasificaciones, entonces, exulceración, compromiso hasta la dermis papilar, úlcera superficial que compromete hasta la dermis reticular y la úlcera profunda que ya compromete este tejido celular subcutáneo. Es importante cuando estamos frente a una úlcera en el consultorio tener todas estas características. ¿Cómo está la piel perilesional? ¿Dónde está localizada? Porque si es más en piernas, pues pensamos más en una enfermedad venosa o arterial. ¿Cuál es la extensión? Porque si digamos que es secundaria algún tipo de infección, hay que medirla. ¿Cómo es el borde? Si es socavado, si es cóncavo, la profundidad, cómo está el fondo, si huele feo, si tiene síntomas de dolor, ardor, si es única o si es múltiple.
Entonces acá tenemos una úlcera de borde eritematoviuláceo, socavado, de un fondo limpio, que pues digamos que nosotros característicamente lo podemos ver en el pioderma gangrenoso. Acá tenemos una úlcera que está bien delimitada, como en saca abocado, que es característica, bueno, y con este borde violáceo, con un fondo más necrótico, como lo vemos un poco negro, que es característico del ectima. Cuando estamos frente a fisuras, entonces es una tensión excesiva por disminución en la elasticidad del tejido comprometido. Entonces es una solución de continuidad que suele ser lineal, que pues muchas veces se produce por la sequedad o el engrosamiento de la piel. Entonces acá tenemos un paciente que en el quinto dedo, en el dorso del quinto dedo, tiene pues unas fisuras que son lineales, secundarias a una dermatitis de la mano, y aquí pues tenemos una fisura que pues a veces nos pasa muy seguido en el borde labial. Entonces esto es como modo de resumen, entonces erosión, úlcera un poco más, más profunda y pues la fisura que es lineal. Listo, entonces seguimos con las escamas y descamación. Entonces, la escama o descamación es una lámina que surge de la capa más externa del estrato córneo, que pues, es la parte más superficial. Podemos tener la escama hace referencia a que está adherida, entonces como la vemos acá, y descamaciones que pues al hacer medio presión, pues digamos que se cae. Entonces también la definen como un exceso de células epidérmicas que suelen estar muertas, que están producidas por y descamación anormal. ¿Van a pasar a cabello de una vez? Sí. Dentro de las Lo tengo que ingresar a enfermería, no sé dónde lo voy a dejar enfermería. María Fernanda Ariza. Creo que está el micrófono abierto de alguna. Listo. Entonces, ¿qué características pueden tener las 013 262. 013 262. 10 013. María Fernanda Ariza, tienes abierto tu micrófono. Ya. Entonces, bueno, las características de las escamas, entonces lo mismo, si están adheridas, cómo son, si no son amarillentas, el brillo, la textura, si son untuosas, grasosas, el tamaño, el aspecto, si son en collarete o no. Entonces, digamos que acá tenemos las clásicas escamas plateadas o blanquecinas que podemos ver en la psoriasis en placas, que son bien adheridas. Tenemos la pitiriasis versicolor, que son unas escamas que al hacer, digamos que presión, sueltan fácilmente, que pues comúnmente le conocemos como el signo de la uñada, entonces son más pequeñas y finas. Y tenemos aquí estas escamas que son como más gruesas, como ven, son más como adheridas, parecen como escamas de pescado, que son como más pardo amarillentas, que digamos que las vemos en enfermedades como la ichthyosis. Y pues esta es una escama o una descamación en collarete de un eritema anular centrífugo. Entonces digamos que pues podemos verlo de diferentes formas. La costra, entonces pues todos hemos visto una costra, es un depósito indurado que resulta cuando el suero, la sangre o el exudado purulento se seca sobre la superficie cutánea. Entonces suele ser secundario o a vesículas o a pústulas o a pérdida de la superficie tisular. Entonces aquí a nivel del labio superior tenemos esta costra que es como amarillenta. Tenemos costras hemáticas que se ven un poco más como negruzcas o moraditas y las necróticas también se ven como más negras, como oscuras. Tenemos las costras séricas, que es cuando uno se cae, se raspa, el suero se seca y queda más o menos de esta forma. Y las meliséricas, que es más secundario a procesos infecciosos como el linfático, pues por bacterias. Bueno, las cicatrices es una lesión que surge de la proliferación del tejido fibroso que reemplaza el colágeno normal. Entonces, pues digamos que suele ser posterior a una herida o una ulceración, pues que compromete hasta la dermis reticular. Por eso es que como son más profundas, pues dejan cicatriz. Tenemos tres tipos de cicatrices. Tenemos las atróficas, que suelen ser deprimidas, las hipertróficas, que suelen ser como seguir la configuración de la lesión inicial, y son lesiones más grandes, y las queloides, que son las que crecen más allá de la lesión o del trauma que se genera. Entonces, esta es la atrófica, que es el adelgazamiento de alguna de las capas. Entonces, vemos a veces como esa piel en papel de cigarrillo, que son atróficas, más no son placas. Las atróficas se pueden dividir en epidérmicas,
como las que vemos comúnmente en el líquen escleroso, las dérmicas, que son las que vemos comúnmente en las estrías, que son como un poco más profundas y acá están como un poquito eritematosas, y las subcutáneas, que pues a veces las vemos en las paniculitis lúpicas, que ya deforman la arquitectura normal o dejan algún tipo de presión. La liquenificación es el engrosamiento de la epidermis, donde hay cambio de colágeno de la superficie de la dermis superficial y secundaria al frotamiento repetitivo. Entonces, digamos que es como del rascado o de que es, sí, como el frotamiento que produce como este acentuamiento del entramado de la piel. Y la esclerosis es ya la induración de la piel, que es difusa por la proliferación de colágeno. Esto suele ser secundario a enfermedades muchas veces autoinmunes, como la esclerodermia, que pues no permite que haya una depresión o plegamiento y pues de la piel normal. Bueno, continuando, entonces, pues, digamos que no solo, pues, cuando hablamos a veces de semiología, solo nos hablan de las lesiones primarias y secundarias, pero esto va más allá de eso. Entonces, hay que ver si las lesiones son únicas o son escasas. Entonces, hablamos de única, pues, cuando vemos solo una lesión, como lo vemos en el nevus o halo de Sutton, o escasas, que son menores de 10, aquí tenemos un herpes labial. Cuando son diseminadas, están presentes en más de un segmento corporal. Entonces, acá tenemos un paciente con una pitiriasis rosada. Cuando compromete más de 3 segmentos corporales, estamos frente a una distribución generalizada. Y si ya es más del 80 al 90%, acá me quedo mal, más del 80 al 90%, estamos más frente a una eritrodermia o una enfermedad universal, que entonces acá es una artritis psoriásica que estaba en eritrodermia. Los patrones de localización y distribución, entonces podemos tener distribución diseminada, unilateral, simétrica, en zonas expuestas. Entonces tenemos acral, que compromete manos y piel, centrofacial, pues como su nombre lo dice, más a nivel de mejillas, nariz. Confluyentes, entonces son múltiples lesiones que van uniéndose y se van como formando placa o confluyendo. En los pliegues, que digamos que a veces lo llamamos en pliegues o intertriginoso, como el intertrigo candidiásico, superficies extensoras, superficies flexoras, bueno, zonas fotoexpuestas, entonces pues los vemos más en la cara, en la del escote, en los antebrazos, en los brazos, en los antebrazos. Folicular, pues como lo vemos en la foliculitis, o líquen amiloide, que es como moniliforme, que pues digamos que van siguiendo como si fuera algo suciecito, como un patrón. Palmoplantar, pues manos y pies, como ya les dije, entonces es más solo de estas zonas, o periorificial, que está pues alrededor de la boca. Seborreico, entonces podemos tener algunas enfermedades que son de distribución seborreica, no solo la dermatitis seborreica, pero es como la enfermedad más característica, que está en cuero cabelludo, en el rostro, en los pliegues nasoogenianos, acá en la parte interciliar, en las cejas, en la región external y en las zonas pilosas y de las regiones genitales. Y los patrones de presentación, entonces digamos que esto también es súper importante. Entonces tenemos un patrón redondeado que digamos que parece como a un anillo, nosotros lo llamamos anular, entonces digamos que esto era una tiña. Tenemos una forma discoide que parece como un plato, entonces digamos como el lupus discoide, redondeado o en diana, como tiro al blanco, como el eritema multiforme, numular, que a diferencia del redondeado, digamos que el centro es un poco más, respeta un poco el centro, en cambio el numular es como una moneda, todo está comprometido en círculo, como el eczema numular. Circinado, como si fuera un arco de flecha, que no alcanza a completar todo el círculo, digamos que hay unas áreas que están más respetadas, y policíclico, que es la unión de muchas formas anulares. Centrífugo, que inicia del centro y va progresando hacia afuera. Bueno, miliar, que pues hace referencia al quiste miliar, geográfico, que lo vemos a veces como de las formas del melasma, y pues el dermografismo, que lo vemos más como en la urticaria. Punteado, como lo vemos en la púrpura pigmentada, y el reticular, como el lívido reticulares. Serpiginoso, que parece como literal una serpiente, como en la larva migrans cutánea.
Y por último, ya los patrones de agrupamiento. Entonces, acminado, con viriforme, que se ve como con esta coloración un poco más periféricas, concéntrico, que digamos que va siguiendo como un patrón no circular, sino que va aumentando del centro a la periferia, centrífugo, que como lo vemos acá, empieza como desde el centro y va haciendo como circulitos alrededor, en pares, que es muy característico de las caviosis, o lineal, que lo vemos en algunos nevus. Zosteriforme, que sigue pues un dermatoma, ¿m? O el petiforme, que es que parece como un racimo. ¿Listo? Es diferente. Y pues por último, esta frase, pues que la dermatología tiene la peculiaridad respecto a otras especialidades de que tenemos pues un fácil acceso a la exploración física de la piel, por lo que la exploración física junto a la anamnesis y pues todo lo que hacemos en el día a día pues nos lleva a un correcto diagnóstico. Y eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta. Yo les traía unas foticos para si alguien quería describirlas, pero no sé si es que ya por el tiempo no alcancemos. Igual, Doc, si tú necesitas, yo puedo volver a crear el link de la reunión y lo vuelvo y lo envío. No, Muchas igual. gracias por la charla, doctora. Muy, muy buena. Bueno, con gusto. No sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud, o alguien quiere escribir una fotico. No sé si alguien se anima a describir esta lesión. Hola, se fue la lesión. Dale, ya. Bueno, eso vendría siendo, parece ser un hombre de fototipo claro, la edad si no la podríamos decir ahí, podría ser un fototipo 2. Y en el ala de la fosa nasal vemos una pápula ligeramente, no sé si es eritematosa, de aproximadamente 3 milímetros de forma redondeada, bordes regulares, bien definidos, la superficie se ve un poco perlada o es por el brillo de la foto, no sé. Yo creo que es como la fotico, pero sí es como en el borde libre de la ala nasal, una pápula como en domo, algo brillante, como, sí, como se ve como un poquito como pardo amarillosa. Ujú. Entonces, pues, no sé qué te animes a decir, si es benigno o maligno. Pues parece benigna y, ay, ¿cómo es que se llama eso? Una pápula Sí, fibrosa de la nariz. Pápula sí, fibrosa nasal. exacto, muy bien. Bueno, yo no les hablé mucho de los fototipos, pero pues digamos que uno el fototipo lo define de acuerdo si el ¿De qué? paciente se No, no. quema o se broncea, sí, pero está perfecto, digamos que usualmente uno pues habla de si es un paciente masculino, más o menos en qué etapa de la vida está, entonces paciente masculino en la tercera o quinta década de la vida, quién presenta y está perfecto. La localización, lo primero que decimos es la lesión, si es la lesión primaria, y luego ya los adornitos, pero estuvo súper bien. Esta segunda, ¿alguien la quiere describir? Pues a mí me impresiona una placa de forma anular, de bordes irregulares, de superficie descamativa, lineal y bordes eritematosos. Sí, listo. ¿Y algo? ¿Se te ocurre alguna enfermedad? Tiene un poquito como un borde como más sobrelevado. Y sí, es más parece una configuración anular, eritematosa, algo de descamación más hacia la periferia.
No sé si de pronto podría ser una placa de psoriasis o de pronto también por su borde eritematoso, si podría llegar a considerarse algo fúngico. Sí, digamos que cuando uno ve un borde más sobrelevado, piensa más como en tiña. Entonces, pues, digamos, la psoriasis no está mal pensarla, sin embargo, la psoriasis es una placa un poco más infiltrada, como más gruesa, de bordes bien definidos y tiene una escama, un plateada blanca adherida. Pues digamos que es como la semiología típica, puede verse diferente, pero pues, digamos aquí sí me inclinaría más a una tiña. Entonces está súper bien. ¿Esta? ¿Alguien la quiere describir? Serían múltiples vesículas, se ve como una de superficie tensa, de base eritematosa, bordes bien definidos, podría ser de pronto por una lesión herpética. Sí, entonces son múltiples vesículas como en racimo sobre una base eritematosa. Pensando en un herpes. ¿Y esta? ¿Alguien se anima? De pronto como una cicatriz atrófica lineal. Pero ¿cuál sería la lesión primaria? ¿Cicatrices Placa primaria o secundaria? atrófica, una más. Exacto. Entonces una placa atrófica, algo eritematosa, y de aspecto cicatricial, que es más como, es una cicatriz lineal. Bueno, entonces es una placa atrófica, lineal, de aspecto cicatricial. Bueno, no sabemos dónde está, pero pues, digamos que en la espalda. Ahí está alguien, ¿se anima a describirla? Bueno, paciente, bueno, no sé si es masculino o femenina, el miembro inferior derecho. Se observa una placa eritematosa, bordes bien definidos, irregulares, ulcerada, con un fondo limpio. Mm, Ya. Exacto, sí. Se ve entonces una úlcera de bordes bien definidos, un fondo limpio. Ahí de pronto, cuando vemos como a veces como amarillito en el centro, a veces decimos tejido de granulación, que es bueno. eh, y ya, la verdad no me acuerdo que tenía este paciente, entonces les debo. Y eso sería todo. Doctora, Entonces, dime. una pregunta. En esos casos, ¿uno puede decir placa ulcerada o se dice úlcera? Sí, digamos que a veces uno lo puede llamar como una placa ulcerada. Ah, ok, gracias. Bueno, entonces si no tienen más preguntas, espero les haya gustado pues la charla, que hayan aprendido. Cualquier increto me pueden escribir. Y pues nada. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bueno, Muchas gracias, doctora. Gracias. Doctora. Nos vemos en la próxima charla. Gracias a todos por asistir. Gracias.